¿Recuerdas por qué los siglos XVI y XVII se llaman los siglos de oro? Claro, porque en ellos se produjo una enorme riqueza cultural. Es el momento del Renacimiento y el Barroco, de conquistas y descubrimientos, del auge y la decadencia de España. Los siglos de oro principiaron en 1516 con el reinado de Carlos V y finalizaron con la muerte del dramaturgo Calderón de la Barca en 1680. El reinado de Carlos V era el imperio en donde nunca se ocultaba el sol. Pero este imperio decayó, entre otras cosas, por la expulsión de los moros y judíos y las continuas luchas por expandir los dominios españoles. En la literatura de los siglos de oro hay una gran riqueza en la poesía, la crónica, el teatro y la novela principalmente. Es cuando la lengua española logra sus máximas posibilidades expresivas al retomar las reglas clásicas en el Renacimiento o exagerar las formas artísticas en el Barroco. Hubo un tiempo legendario en la Europa medieval donde los hombres valientes se volvían caballeros para por el mundo andar, deshaciendo las ofensas y al mundo equilibrar. Esta es la historia de un hombre que quiso ser caballero cuando la caballería muy lejos estaba ya. Don Quijote era su nombre y lo demás ya lo verán. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, que aquellos que se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien, parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces de su escudero Sancho. Miguel de Cervantes sí que tenía buen humor, ¿eh? Ojalá así fueran todos los textos que nos dejan. Bueno, por algo Don Quijote de la Mancha es la novela cumbre de Cervantes. ¿Sí, abuelita? Claro, con ella se consagró Don Miguel de Cervantes Saavedra como el más grande escritor de nuestra lengua. Pero sigan leyendo, que tienen que hacer su tarea. Ay, pero síganos contando de Cervantes. Fue un hombre muy interesante. Hizo muchas cosas en su vida. Fue soldado y en la batalla de Lepanto perdió su brazo izquierdo. Y por eso es conocido como el Manco de Lepanto. Don Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, España, en 1547 y murió en 1616. Presenció el final del Renacimiento y el inicio del Barroco, así como el esplendor y decadencia de España en lo económico, político y social. Terminó sus estudios en Madrid, luchó en África contra los moros y al volver a España fue hecho prisionero por los turcos que le llevaron 5 años a Argel.
Al regresar a España se casó. Cervantes fue poeta, dramaturgo y novelista, creador de la máxima obra de la literatura española, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra pertenece al género narrativo. En él se relatan sucesos reales e imaginarios que giran alrededor de la historia principal, que son las aventuras como caballero andante de Don Quijote. En esta obra se hallan intercalados varios relatos, pastoriles, amorosos, moriscos, picarescos y de caballería, por ejemplo. Una historia pastoril es la de Grisóstomo y Marcela, donde el estudiante Grisóstomo se hace pastor para cortejar a Marcela y muere por esos amores. Un relato amoroso es, por ejemplo, el de Cardenio y Lucinda, quienes por la desafortunada aparición del hijo de un duque no pudieron casarse como lo tenían planeado desde la infancia. Ella casó con el hijo del duque y Cardenio huyó a la sierra. De entre las narraciones moriscas destaca El cautivo de Argel, que narra las aventuras de un español que quedó como único preso de una batalla contra los turcos y que finalmente se enamora de una turca y huye con ella a España. La historia de la infanta Antonomasia y el caballero Clavijo es un relato que podemos llamar picaresco, porque el mencionado Clavijo se dedicaba a hacer picardías, tales como seducir muchachas, adular nodrizas y, en fin, no tener ninguna actitud caballerosa. Finalmente, también encontramos historias de caballería como las del Caballero del Sol, Caballero de la Sierpe o Amadís de Gaula, todas las cuales van enriqueciendo la trama central. La historia de Don Quijote es el relato de un hidalgo que, exaltado por los ideales caballerescos que leyó en los libros de caballería, salió de su aldea con su escudero a enderezar entuertos y realizar actos heroicos como lo hicieran los caballeros andantes. Uno de sus principales valores era hacer proezas y ofrecérselos a su dama, Dulcinea del Toboso, personaje que creó en su fantasía con el recuerdo de una campesina a la cual idealiza convirtiéndola en una dama noble. Don Quijote representa el idealismo, la fe en alcanzar la justicia y la libertad, la búsqueda del bien, la protección a los oprimidos, etc., como se ve en el siguiente fragmento. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole en ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, entuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deuda que satisfacer. En contraste con Don Quijote, su compañero Sancho Panza, su escudero, es realista, aunque un poco crédulo y simple. Con su tosco buen sentido, entra en conflicto con el delirio de Don Quijote. Yo lo dudo, porque tengo para mí que aunque lloviese Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale 2 maravedís para reina, con esa le caerá mejor. Y a un Dios sí ayuda. En el Quijote se resaltan los valores universales del hombre, el respeto e idealización de la mujer, la libertad, la justicia y la ayuda y protección al débil. Los méritos de esta gran novela consisten en toda la riqueza de contenido, pues su estilo impecable y la perfección de su lenguaje, todo lo que la ha llevado a ser una obra inmortal de la literatura universal.
Bueno, ya platicamos bastante. Ahora hagan su tarea. Sí, abuelo, en este momento empezamos. Primero hay que escribir el nombre de la novela y del autor. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. El género es narrativo, ¿no? Sí, porque en ese narran sucesos y épocas determinadas. ¿Los personajes principales quiénes son? Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea del Toboso. Y se escribió en el siglo de oro, ¿verdad? Exactamente. Dice, ¿qué sentimientos representan Don Quijote y Sancho Panza? Pues Don Quijote es un soñador, ¿no? Piensa que va a arreglar el mundo. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se le dice a la gente soñadora, leal, humanitaria, respetuosa? ¿Qué no es idealista? Ah, sí, idealista. Y Sancho es lo contrario, un realista. Pues sí, pero como era tan leal y obediente con su amo, lo secunda en sus aventuras, a veces descabelladas. Hay que resumir de lo que se trata la novela. Pues son las aventuras que vive Don Quijote con Sancho Panza, ¿no? Cuando se creía caballero andante. ¿O no, abuelo? Sí, se trata de eso, aunque le pasan mil cosas e incluso se le agregan otras historias, como les decía, aunque la trama central es esa. Todo ocurre en La Mancha, ¿verdad? Sí, en La Mancha, España, aunque Cervantes prefiere no precisar bien la localización para dejar más a la imaginación del lector. Entonces, ¿se escribió en qué año, abuelo? La primera parte se publicó en 1605 y la segunda en 1615. Ni qué decir, tuvieron un éxito rotundo. Pues no era para menos, porque fíjese que el otro día yo leí otro... A ver tú, Valeria, ¿por qué crees que actuaba así Don Quijote? Porque de tanto leer historias de caballeros andantes, hasta vendió sus tierras para comprar libros. Dice la obra que perdió el juicio y se creyó un caballero andante. Así salió de esa aldea a tratar de resolver los problemas y agravios. También a defender a los débiles. Entonces se veía enemigos donde no había. Casi siempre sus obras terminaban mal, como pasó con los molinos de viento. Es una historia muy divertida. ¿Quién me dice en qué año apareció? Yo. La primera parte en 1605 y la segunda en 1615. Bien, ¿quién me habla de los padres de Don Quijote, de Sancho Panza? ¿Alguno de ustedes sabe la historia? ¿Crees tú que en la actualidad nos caería bien un Quijote de la Mancha? Aunque no fueran andantes, pero sí caballeros. ¿Qué tal? ¿Te pareció interesante la novela de Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Verdad que además de ser una novela, es la obra más importante escrita en español y es amena y divertida? En ella conocemos al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que ya de edad avanzada se lanza a recorrer el mundo, turbada su mente de tanto leer historias de caballeros andantes para ayudar a los débiles, acompañado de su escudero Sancho Panza. Disfruta su lectura e intercambia opiniones con tus compañeros acerca de este personaje.